se levantará un movimiento espiritual en la iglesia de Dios muy similar al que ocurrió en la época apostólica, en la era apostólica, pero de dimensiones mucho más amplias porque será mundial. Y que este movimiento llamará a las personas a salir de las iglesias que tienen un mensaje errado. Ahora, ella sigue diciendo en la página 458, muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Satanás es un hábil imitador, y él intentará, justo antes de que este movimiento llegue a su punto más alto, intentará hacer una falsa imitación, una imitación barata de lo que representaría el verdadero movimiento de Dios para este tiempo. Ahora, Isaías capítulo 8, verso 20, nos explica cómo nosotros podemos identificar el movimiento falso del movimiento verdadero. Y mire lo que dice el profeta Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sí, tenemos la ley que representa, hermanos, la palabra de Dios. Y tenemos los testimonios que representan los mensajes de los profetas. Si se levanta cualquier enseñanza o cualquier movimiento contrario a lo que la palabra de Dios dice y a los que los profetas han escrito, no debe ser aceptado. Así lo presenta las Sagradas Escrituras. Ahora, en la página 459, ella dice lo siguiente: el profesor Edward A. Park, al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente: una de las fuentes de peligro es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. En otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Queridos hermanos, en antaño, nuestros púlpitos eran eco de la ley de Dios, porque la ley de Dios representa el carácter de Dios. Nuestros púlpitos eran eco de temas doctrinales de profecía, pero este profesor dice que en los últimos días esto ha cambiado y hoy día no se está predicando correctamente el evangelio como debería predicarse. Y esto tiene que ver no solo con iglesias protestantes, no solo con la misma iglesia católica, sino también con la propia iglesia adventista del séptimo día. Hemos cambiado el culto que hacíamos anterior, donde la sana doctrina era predicada, por cultos que no están en el nivel que Dios ha exigido. Y eso lo dice ella en el libro, en su página 459. Luego añade: el deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe, y de la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí, es el deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas ni desprendimientos. No importa lo que tú hagas, lo que tú ves, lo que tú comes, lo que tú oyes. Lo que importa es el corazón, dicen hoy día la mayoría de los predicadores. Pero no es así. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Lamentablemente, esta es una tendencia que poco a poco se ha ido llevando en el mundo. Y la pregunta que yo hago es: ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de que en nuestras iglesias no se esté dando un mensaje certero? Ella dice en la página 467, el mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Gobiernan las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. El resultado es que el mundo se ha descalabrado. Hoy día vemos
cómo la sensualidad reina en todos los niveles, la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida. El mundo ha dejado a Dios atrás, pero Dios hace un llamado a su pueblo a permanecer en santidad, sobre todo en estos días tan difíciles. ¿Y cómo lo haremos? Jeremías capítulo 6, verso 16 dice lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Por más que se han levantado predicadores y que han dicho, debemos volver a las sendas antiguas. Nuestra adoración debe ser como la Escritura señala. Nuestros sermones deben presentar a Cristo la salvación, su santa ley y toda nuestra doctrina. Muchos han dicho, no andaremos. Y el resultado ha sido que el mundo ha entrado en una era terrible de inmoralidad. Ahora, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Estamos claros que ya ha iniciado hablando de una señal tan importante como es la iglesia? ¿Saben por qué? Porque a veces prestamos atención a las señales externas, a lo que está pasando en el mundo, pero las cosas que están ocurriendo en la iglesia son señales inequívocas del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente capítulo que quiero compartir con ustedes es el capítulo número 29, el título, El juicio investigador. Para poderlo introducir, voy a citar Daniel capítulo 7 del 10 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llamas de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Saben que la mayoría de las personas creen que cuando Jesús venga por segunda vez es el momento cuando el juicio va a iniciar. No, mis hermanos, será tarde. La Escritura no señala eso. Al contrario, en Mateo capítulo 24, la palabra de Dios dice que cuando Cristo vuelva, enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos en la tierra. Entonces, lógicamente, tiene que haber un juicio previo a la venida de Cristo, y esto es justamente lo que Daniel ve en el capítulo número 7. Luego añade en el verso número 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La pregunta clave es, ¿el verso 13 habla de la segunda venida de Cristo? Déjeme compartir con usted una cita que aparece en El conflicto de los siglos en la página 472. Dice así: es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer la expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Ya en este capítulo, Elena G. de White nos ubica en una fecha que quiero que ustedes marquen, el 22 de octubre de 1844. Según la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ese día Jesús pasó del lugar santo al santísimo para iniciar un juicio que comenzaría por la casa de Dios, que es la iglesia, y por los muertos, porque ya en caso de ellos, su caso se ha cerrado, valga la redundancia, y Dios puede comenzar un juicio contra ellos. Ahora bien, claramente la visión indica que el juicio ha comenzado. Ella sigue diciendo en la página 481, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo.
he aquí yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno, según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. Justo antes de la venida de Cristo, el juicio investigador terminará, y terminará por los vivos. En ese momento, la suerte de todos, para vida o para muerte, habrá sido echada. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros estudiemos, aprovechando que tenemos el libro, quizá usted lo tiene, que usted estudie todo lo que habla en cuanto al juicio investigador en este capítulo. En Marcos capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Queridos hermanos, Dios nos dejó señales. Señales para que nosotros entendamos en qué momento de la historia profética nos estamos ubicando. Por esta razón, Elena G. de White escribió la siguiente cita: la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso, Apocalipsis 10, del 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. A partir de esta fecha, no existiría una nueva fecha o un nuevo lapso de tiempo basado en eventos. No, mis hermanos, tenemos hoy día son señales. Ahora bien, entendiendo lo que hemos presentado desde los dos capítulos anteriores, es necesario que ahora vayamos hacia adelante. En el conflicto de los siglos, Elena G. de White presentó 6 capítulos en cuanto al espiritismo. Y esto debe preocuparnos mucho, mis hermanos, porque esto indica que esta señora estaba muy preocupada en cuanto a lo que Satanás haría con el espiritismo en los últimos días. Y fíjense lo que tiene por título el capítulo número 30, el origen del mal y del dolor. Allí Elena G. de White presenta a Satanás como el originador de todo mal. En el capítulo 31, el peor enemigo del hombre, sin duda, es el diablo, quien trajo el pecado a la tierra y como resultado la muerte. ¿Quiénes son los ángeles? Es el capítulo 32, donde ella describe la función y poder de estos ángeles, buenos y malos. El capítulo 33 nos presenta las acechanzas del enemigo, cómo Satanás acechará a sus hijos, a los hijos de Dios, en los últimos días y cómo lo ha hecho en el pasado. El capítulo 34 presenta el misterio de la inmortalidad. Sin duda, la muerte es un misterio, pero Satanás ha llevado esto al punto de hablar de inmortalidad, algo que no es bíblico, solo Dios es inmortal. El capítulo 35 presenta: ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Sin duda, los muertos nada saben, pero Elena G. de White dice que Satanás poco a poco hará pensar al hombre que hay vida después de la muerte. Ahora, quiero avanzar en estos capítulos y que ustedes miren el mensaje que ella presentó. Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sin duda, aquí comenzó toda la historia fatal de este mundo. Aquí comenzó el dolor y la tristeza, cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Pero fíjense lo que la escritora dice en la página 503, en el capítulo número 32. La historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación, pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Cristo había venido para cumplir el plan indicado para la redención del hombre, y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, Satanás se manifestó de una manera desesperada. Nunca se había visto una manifestación de tal magnitud, tantas personas endemoniadas. Jesús tuvo que hacer grandes milagros para liberar a estas personas. Y saben, en nuestros días será similar, pero con mayor proyección.